Por fin. Demet y Can, la reunión que esperaban del gran día llegó. No me lo puedo creer. Esto sí que es fuerte. Justo cuando pensábamos que ya no iba a pasar, boom. Demet, Ozdemir y Can Yaman se han visto. Sí, sí, habéis oído bien. Los dos tortolitos juntos de nuevo. Esto no es un rumor, esto es una realidad. Las fotos ya están dando la vuelta al mundo y madre mía, qué momentazo. Yo, para ser honestos, ya había perdido la esperanza. Pensaba que después de tanto tiempo de sus vidas separadas de sus proyectos, pues que ya estaba todo superado. Que cada uno seguiría su camino y punto. Pero mira tú por dónde el destino, o quien sea que mueva los hilos, ha decidido juntarlos otra vez. Y no ha sido en cualquier sitio, ha sido en un evento súper importante. Imaginaos el percal. Lo que yo creo que está pasando aquí es que esto no es casualidad. Ni de lejos. Hay algo detrás, seguro. Can Yaman siempre ha sido un hombre de acción, impulsivo, y si ha querido ver a Demet, la ha buscado. Y Demet, que es una profesional como la copa de un pino, pues seguro que también ha tenido sus motivos para aceptar este encuentro. ¿Será que todavía hay algo? ¿Una amistad fuerte? ¿O algo más? Porque las miradas que se cruzan en esas fotos, no son de amigos cualquiera, ¿eh? Muchos dicen que esto es solo una estrategia de marketing. Que ahora que ambos están en la cima, necesitan un empujón y que mejor que reavivar la llama de su historia, ¿verdad? Que una pareja como ellos junta siempre da de qué hablar. Y es verdad, porque el salseo que generan es tremendo. Pero yo, no sé, sospecho algo más profundo. Veo en las fotos una complicidad que va más allá de los flashes. Recordemos que su relación fue súper intensa, ¿os acordáis? Parecía que no podían vivir el uno sin el otro. Y luego, de repente, ¡zas! Se acabó. Y fue un fin bastante polémico por lo que se rumoreaba. Siempre se dijo que Can era muy celoso, que las exigencias de la fama empezaron a pesar. Y Demet, que es súper independiente, pues igual no estaba dispuesta a aguantar ciertas cosas. Ahora, si me preguntáis a mí, lo que veo es una oportunidad para ambos. Para Can, para demostrar que ha madurado, que es un hombre diferente. Y para Demet, para ver si realmente Can ha cambiado y si vale la pena darle una segunda oportunidad a esa historia. O quizás solo sea un encuentro para cerrar etapas definitivamente. ¿Quién sabe? Lo que sí es seguro es que esto va a dar para mucho. Las redes sociales están que arden. Los fans están divididos, unos están emocionadísimos, esperando que vuelvan a ser pareja, y otros, pues ya resignados, diciendo que esto es solo un espejismo. Yo me incluyo un poco en el primer grupo, confieso. Me encantaría verlos juntos de nuevo, hacían una pareja espectacular. Pero también soy consciente de que las cosas no siempre salen como uno quiere. Este evento, este encuentro, es la prueba de que todavía hay una conexión entre ellos. Y eso es lo más intrigante. No es un simple saludo casual. Es una reunión que los dos sabían que iba a ser importante, que iba a generar titulares. Y ellos, muy profesionales, han sabido manejar la situación ante las cámaras. Pero luego, ¿qué pasó después? ¿Se dijeron cosas importantes? ¿Se abrazaron fuerte? ¿Hubo alguna lágrima? Eso es lo que queremos saber. Yo estoy deseando que salgan más detalles, que alguno de los dos se decida a hablar. Porque mientras tanto solo podemos especular. Y el salseo es lo que nos mantiene vivos, ¿no? Ver cómo dos personas que se quisieron tanto vuelven a cruzarse en el camino es mágico. Y peligroso a la vez. Pero la pregunta clave es, ¿qué pensáis vosotros? ¿Creéis que este encuentro es el principio de algo nuevo o el fin definitivo de su historia?